Las 4 nobles verdades son el fundamento de la enseñanza de Buda. Estas 4 percepciones, en apariencia simples, son en realidad tan profundas que uno puede pasar toda una vida entendiendo solo una. La palabra Pali para verdad, Saka, también significa realidad o lo que es real. Así, las 4 nobles verdades no son afirmaciones filosóficas para creer o aceptar. Buda las enseñó más bien como verdades científicas, como la gravedad, la evolución o las leyes de la termodinámica. Las 4 nobles verdades representan aspectos objetivos y fundamentales de la realidad que Buda realizó cuando se iluminó. No conocer estas verdades, dijo, es avanzar por la vida como en un sueño, repitiendo siempre los mismos errores, sin saber que te llevan al sufrimiento. Pero no es una coincidencia que estas 4 verdades sean llamadas nobles. Escucharlas ya es el primer paso en un camino que algún día te llevará a convertirte en un ser iluminado, un Buda. Entonces, exploremos las 4 nobles verdades de Buda y veamos cómo estos antiguos enseñanzas pueden enriquecer nuestras propias vidas como seres sensibles que luchan con el misterio de la vida. La primera noble verdad es que la vida está llena de dukkha. Ahora, ¿qué es el dukkha? La mayoría de la gente traduce esta palabra pali como sufrimiento, pero eso es solo parcialmente correcto y puede ser engañoso. Sufrimiento es una palabra inglesa muy fuerte que rara vez usamos. Decimos que hemos tenido un día estresante en el trabajo o que estamos enojados por haber perdido nuestros auriculares o que lamentamos no haber hablado con nuestro amor platónico en la escuela secundaria. La vida está llena de tales experiencias desagradables, pero llamarlas sufrimiento es un poco exagerado. Buda quiso decir esas cosas con dukkha, pero también quiso decir mucho más. Por ejemplo, perder tus llaves es dukkha, pero perder a un ser querido también es dukkha. Lamentar tu elección para el almuerzo es dukkha, pero lamentar 30 años de mal matrimonio también es dukkha. Darse un golpe en el dedo del pie es dukkha, y tener un trauma de por vida también es dukkha. El punto es que el dukkha puede ser traducido como sufrimiento, pero también como insatisfacción, incomodidad, estrés o molestia. Todas estas cosas son dukkha, pero el dukkha no es ninguna de ellas. Dukkha es una palabra mucho más profunda de lo que cualquier traducción al inglés puede sugerir. Es una palabra utilizada en el budismo para referirse a una realidad profunda de la vida. A saber, que nunca obtenemos realmente lo que queremos, y aunque obtengamos lo que queremos, siempre terminamos perdiéndolo algún día. Esta es la primera noble verdad del budismo. Pero no son solo las cosas desagradables las que son dukkha. Buda les dijo a sus discípulos que incluso el placer, material y espiritual, es dukkha. El placer que sientes durante un orgasmo es dukkha. La alegría de ver nacer a tu hijo es dukkha. Incluso el placer de aprender las enseñanzas de Buda es dukkha. ¿Por qué? Porque nada de eso dura para siempre. Piénsalo. Cualquier felicidad y placer que encuentres en esta vida, ya sea material o espiritual, eventualmente desaparecerá, y cuando desaparezca, te dejará con el dolor de estar separado de él. Así que toda la felicidad y el placer que encuentres en este mundo contienen en sí la semilla del dukkha, y experimentarás ese dukkha, si no es ahora, entonces más tarde. Esto no es una opinión, sino una realidad de la vida. ¿Ves? La primera noble verdad del budismo es mucho más profunda y oscura de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. No solo dice que hay insatisfacción en la vida, dice que incluso lo que creemos que es felicidad es solo una forma diferida de insatisfacción. El placer es solo la máscara del dolor. El logro es solo la máscara de la decepción. La felicidad es solo la máscara del dukkha. Diría también que hay una cierta virtud en enfocarse en el lado oscuro de la vida. Después de todo, el dukkha es el problema universal al que se enfrentan todos los seres sensibles, en todo momento y en todo lugar. En su excelente libro Lo que Buda enseñó, Walpole Atero escribe: un médico puede exagerar gravemente una enfermedad y perder toda esperanza.
Otro puede declarar ignorantemente que no hay enfermedad y que no se necesita tratamiento alguno, engañando así al paciente con una falsa consolación. Puedes llamar al primero pesimista y al segundo optimista. Ambos son igualmente peligrosos. Pero un tercer médico diagnostica correctamente los síntomas, comprende la causa y la naturaleza de la enfermedad, ve claramente que puede ser curada y administra valientemente un tratamiento, salvando así a su paciente. Buda es como el último médico. Pero, ¿qué hizo Buda después de descubrir que la existencia está llena de dukkha? Seguramente, una mente menor se habría derrumbado aquí en el nihilismo. Después de todo, si a donde quiera que mires solo hay dukkha y más dukkha, ¿para qué sirve algo? Un nihilista occidental recomendaría aquí suicidarse. Pero ni siquiera eso es una salida para Buda. Buda era, después de todo, seguro de la realidad de la reencarnación y la ley del karma. Quitarse la vida, como acto de violencia, solo empeoraría tu situación en una vida futura, donde el dukkha es aún más intenso. Así que, atrapado en este laberinto interminable del dukkha, ¿qué podía hacer Buda para mejorar su situación? Bueno, hizo lo que nos aconseja a todos hacer. Dirigió su mente entrenada exclusivamente hacia el dukkha. Miró y miró y miró profundamente. Y allí, justo en medio del dukkha, descubrió la segunda noble verdad. La sed, no importa cuán diferentes sean, todos tienen una cosa en común. Es, en cada caso, querías que tu experiencia fuera diferente de lo que realmente era. Esa es la sed, el deseo fundamental de que la realidad sea diferente de lo que es. Ahora, presta atención. No es la sed de las cosas malas, sino la sed misma la que crea el dukkha. Un monje tiene sed de la iluminación, un amante de su ser querido, una mujer tiene sed de un hijo, un trader de Wall Street de un cheque de pago más grande, un hombre tiene sed de amor, otro de odio. Los detalles no importan. La sed siempre es la raíz del dukkha. Todo lo que deseamos nos trae dukkha porque no lo tenemos. Incluso si obtenemos lo que queremos, nunca es tan bueno como lo habíamos imaginado. Incluso si lo que alcanzamos es tan bueno como lo habíamos imaginado, incluso si es mejor, nunca dura. Los caminos del deseo son muchos y sinuosos, pero todos conducen a las puertas del dukkha. Y empeora. La sed es una adicción. Cuando nuestros deseos nos traen insatisfacción, no los abandonamos. Al contrario, sentimos que solo el deseo y la obtención de otras cosas pueden traernos una felicidad duradera. Por supuesto, eso nunca sucede. Cada deseo viene con la promesa de una vida mejor, pero el deseo es como el monstruo mítico Hidra. Corta una cabeza y crecen dos más en su lugar. Cada deseo es combustible para aún más deseos, hasta que todos ardan en el fuego del dukkha. En el Sermón del Fuego, Buda le dice a sus discípulos: «Todo arde, monjes, todo arde». Ahora, Buda distingue algunos deseos como mejores que otros. Por ejemplo, el deseo de convertirse en una persona mejor, más responsable, es más productivo y menos perjudicial que el deseo de alcohol. Pero a medida que avanzamos en el camino hacia la iluminación, debemos aprender a desapegarnos incluso de nuestras ambiciones espirituales. Lo asombroso es que Buda diseñó su enseñanza de tal manera que uno debe aprender todo a través de una práctica difícil y prolongada, y luego debe desapegarse completamente de ella. Buda expresa esto en su famosa metáfora de la balsa. Describe su enseñanza como una balsa que usas para cruzar un río peligroso. Pero, ¿qué debes hacer una vez que hayas alcanzado con seguridad la otra orilla? ¿Llevarás la balsa contigo y la cargarás a todas partes? Por supuesto que no. Eso solo complicaría más las cosas para ir más lejos. Lo mismo ocurre con el Dhamma, la enseñanza del Buda iluminado. Al principio debes esforzarte mucho para aprenderlo y te ahorrará mucho sufrimiento. Pero una vez que hayas progresado lo suficiente, solo frenará tu progreso quedarte atado a las enseñanzas, los conceptos y las prácticas, incluso los enseñados por Buda.
Una crítica frecuente a la doctrina budista es la siguiente: si el deseo es tan malo para ti, ¿por qué los budistas dicen que el nirvana es tan deseable? Esta pregunta podría parecer indicar un error en la enseñanza de Buda, pero es la pregunta misma la que se formula erróneamente. Es como preguntar, cuando un fuego se apaga, ¿a dónde va? Es una pregunta inválida. Usa palabras de manera absurda que parecen tener sentido si no se conoce su verdadero significado. Si sabes lo que significa extinguirse para un fuego, no preguntarías a dónde fue el fuego. Del mismo modo, si tienes una idea de lo que es el nirvana, no dirías que es un objeto de deseo. ¿Pero qué es el nirvana? Y si es el punto culminante de la práctica budista, ¿cómo no puede ser un objeto de deseo? Para responder a eso, debemos examinar la tercera noble verdad que Buda descubrió. Si la primera noble verdad nos da el síntoma, el dukkha, la segunda noble verdad nos da la enfermedad de la que todos los seres humanos sufren, la sed. Las dos verdades restantes nos dirán luego la posibilidad de curarnos y cuál es el remedio. De hecho, la tercera noble verdad es una de las afirmaciones más extraordinarias y afirmativas sobre la vida jamás formuladas. Es la afirmación de que es posible para un ser humano poner fin completamente y para siempre al dukkha. La tercera noble verdad proviene de la experiencia directa del Buda después de su iluminación bajo el árbol Bodhi. Allí descubrió una realidad libre de toda sed y dukkha. No era un concepto o una idea abstracta. De hecho, era algo aún más real que lo que estamos acostumbrados a llamar real en nuestra vida cotidiana. El Buda descubrió una realidad perfecta que está siempre y en todas partes presente si tenemos los ojos para verla. Él la llamó nirvana. El nirvana no solo es difícil, sino imposible de explicar en palabras. Hemos creado palabras para hablar del mundo ilusorio que experimentamos con nuestros sentidos, pero el nirvana está por debajo de todas las apariencias. Las palabras solo pueden girar alrededor, pero nunca entrar y sobrevivir, como polillas alrededor de una llama. Esto hace que algunas personas se sientan incómodas. El significado literal de la palabra sánscrita nirvana es apagarse. Por ejemplo, cuando un fuego se apaga, nirvana. El nirvana no es un estado o una cosa, sino una transición. Por lo tanto, cuando la gente dice que el Buda alcanzó el nirvana, eso es engañoso. Es más apropiado decir que el Buda se apagó. Pero, ¿qué se apaga exactamente durante el nirvana? Bueno, hay una respuesta muy larga que dejaremos para un video separado solo sobre el nirvana. La respuesta corta es que el nirvana es la extinción de la sed. Todas las preferencias y aversiones, todo deseo y apego, todo odio, codicia e ilusión, todo sentimiento de ser un yo separado. Todas esas llamas que convierten nuestras vidas en un infierno vivo se apagan durante el nirvana. Así que, ves, es absurdo decir que el nirvana es algo que deseas. El nirvana, por definición, es el fin de todo deseo. Entonces, si deseas el nirvana, estás deseando una falsa idea en tu imaginación de cómo es el nirvana. Es también algo que debes abandonar para que el dukkha termine. De hecho, incluso el deseo de ser liberado del dukkha debe terminar si deseas que el dukkha termine. Lo sé, cuanto más avanzamos en este tema, más inadecuadas se vuelven las palabras. Quizás esto dé la impresión de que el nirvana es un estado sobrenatural, extraordinario, al que solo pueden acceder los maestros de meditación. Es incorrecto pensar que el nirvana es el resultado natural de la extinción del deseo. El nirvana no es el resultado de nada. Si fuera un resultado, entonces sería un efecto producido por una causa. El nirvana no es ni causa ni efecto. Puedes ver una luz, pero la luz no es el resultado de tu vista. El nirvana es una noble verdad, es un elemento fundamental de nuestra realidad. Cuando vivimos en la ignorancia, el nirvana nos parece extraño y exótico.
Pero aquel que ha quitado la viga de su ojo, aquel que ha desarrollado la sabiduría, puede ver lo que siempre ha estado ahí. Y el Buda no solo habló del nirvana a la gente y los dejó en suspenso. No, como un buen médico, dio prescripciones detalladas sobre cómo deberíamos vivir para poner fin a la enfermedad del dukkha. Sus discípulos recopilaron todas las prescripciones que el Buda dio en diversas ocasiones. Los primeros discípulos memorizaron y organizaron estas enseñanzas en un sistema que comenzaron a llamar el camino. Este sistema tenía 8 componentes principales, y así lo llamaron el noble óctuple sendero. Es precisamente este camino el que constituye la cuarta y última noble verdad. Los cristianos usan una palabra específica para una acción errónea. Lo llamamos pecado. Pero la palabra pecado, especialmente en el pasado, no se aplicaba solo a algo malo a los ojos de Dios. Tenía un sentido más general que se aplicaba a cosas que simplemente eran imperfectas, como un poema mal escrito o una flecha que no puede volar recta. Tenemos este mismo concepto en el noble óctuple sendero, la cuarta noble verdad del budismo. Este camino se basa en la idea de que hay una forma incorrecta de vivir que crea dukkha y una forma correcta de vivir que puede reducir el dukkha hasta que desaparezca finalmente para siempre. Esta división entre acciones malas y buenas no se basa en la opinión subjetiva del Buda. Es más bien una teoría casi científica basada en pruebas que puedes inspeccionar por ti mismo. A los ojos del Buda, la mayoría de las personas caminan dormidas por la vida, inmersas en la ilusión. Por lo tanto, sin saberlo, viven de una manera que crea dukkha. La enseñanza del Buda fue de hecho un manual sobre cómo vivir correctamente y minimizar el dukkha para uno mismo y para los demás. Entonces, veamos de qué está compuesto este manual. La correcta visión significa tener la sabiduría para ver a través de las palabras y acciones delirantes de uno mismo y de los demás. Hoy, como en cualquier momento, lo que la cultura celebra como virtud y éxito es generalmente una imperfección y un fracaso disfrazados. Ninguna cantidad de riqueza material, productividad o placer puede librarte del dukkha. De hecho, estas cosas tienen el efecto retardado de crear aún más dukkha. Para ver esto, se necesita sabiduría y eso es una correcta visión. La correcta intención requiere de la correcta visión. Solo después de ver las cosas como realmente son, puedes crear los tipos correctos de objetivos. El Buda vio que el hombre está enfermo de sed interminable y dukkha, y por lo tanto, la mejor intención es intentar curarse a uno mismo y a los demás de esta enfermedad. Una vez que ves las cosas como son y tienes las intenciones correctas, la forma en que hablas, actúas y vives está calibrada para sacarte del laberinto de la sed y el dukkha. Y luego llegamos a las 3 últimas ramas finales del camino, que son un poco más técnicas. Muchas personas, incluyéndome a mí, piensan que solo puedes llegar hasta cierto punto en tu comprensión del budismo sin tener una práctica de meditación. Esto no significa que la meditación sola lleve al nirvana, pero es un elemento vital en la transformación de la percepción de la realidad. Es significativo que los 3 últimos aspectos del noble óctuple sendero se refieran a la práctica budista de la meditación. La meditación budista merece un video completamente separado, así que por ahora, todo lo que necesitamos entender es que debemos entrenar y transformar nuestra mente para comprender las enseñanzas más profundas del Buda. El Buda era un sanador espiritual, un sanador de la mente, y la meditación era su forma de tratar la mente humana de la infección de la ignorancia y la sed. Se requiere un esfuerzo significativo para desarrollar la plena conciencia y la concentración para ver a través de las falsas creencias que oscurecen nuestro juicio. Eso es la correcta labor, la correcta plena conciencia y la correcta concentración. El noble óctuple sendero no te dice qué hacer. Es más bien una descripción de lo que es un ser humano completamente despierto. Todo lo que puedes hacer es intentar imitar esta descripción hasta que seas transformado gradualmente en un ser humano despierto tú mismo.
y las 8 facetas del sendero no son secuenciales. Todas dependen unas de otras. Tienes la correcta visión solo si tienes la correcta plena conciencia. Tienes la correcta plena conciencia solo si tienes la correcta concentración, y así sucesivamente. Como escribe Walpole Atero, el camino es una forma de vida para seguir, practicar y desarrollar por cada individuo. No tiene nada que ver con la creencia, la oración, el culto o la ceremonia. Es un camino que lleva a la realización de la realidad última, a una libertad completa, a la felicidad y paz perfectas a través de la perfección moral, espiritual e intelectual. Walpole Atero, lo que el Buda enseñó. En aras de la honestidad, los investigadores modernos no creen que las 4 nobles verdades hayan sido enseñadas como tales por el Buda histórico. Probablemente sean una fórmula posterior creada por los discípulos del Buda que buscaban un resumen memorable de sus enseñanzas. Si esto es cierto o no, no nos acercará más a la liberación del dukkha, pero tomar estas verdades a corazón en nuestra vida diaria podría sernos muy beneficioso. Recuerda que el Buda es un apodo, significa el que ha despertado. Pero reflexiona por un momento sobre lo que eso realmente significa. No es solo una metáfora. El Buda nos dice que hay un cambio de conciencia que podemos lograr que es comparable a despertar de un sueño. Está hablando de nada menos que una transformación total de nuestra realidad, que comienza y termina en nuestra conciencia. Y esta transformación es hacia la verdad, hacia, por así decirlo, la verdadera realidad. Es el fin del sueño, el fin de las historias falsas, opiniones y creencias que todos llevamos dentro. Lo más importante es el fin del dukkha. El Buda, cuando finalmente perfeccionó su mente, vio que la existencia humana es una pesadilla, pero luego se despertó. Sus enseñanzas desde ese día, estas 4 nobles verdades, son como palabras que nos susurra al oído, intentando despertarnos también. Queridos amigos de mi canal de YouTube, quiero tomar un momento para expresar mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Su presencia en mi canal y el tiempo que dedican a ver mis videos tienen un significado mucho más profundo que simples estadísticas. Su apoyo me motiva e inspira a crear aún más. Realmente aprecio cada momento que compartimos en esta plataforma. Si mi canal puede brindar aunque sea un pequeño momento de alegría, reflexión o escape en sus vidas, entonces ha logrado su objetivo. Gracias.